Hola, quiero felicitar a todas las madres del mundo, que el Señor les bendiga a todas y les traiga muchas bendiciones. En esta mañana queremos recitar el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, Edgar. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Canta con nosotros y adora al Señor. Y ese cántico que vamos a cantar dice: su gloria cubrió los cielos. Amén. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Sí, Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a todas esas madres del mundo maravillosas, bellas, Señor, que tú las cuides y las bendigas a todas. Y a todas las familias, a los hijos, que seamos todos buenos con ellas, Señor. Bendice, Dios mío, también a los esposos, a las familias, a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana queremos decirte, Señor, que tú eres un Dios consolador, que eres un príncipe de paz, aleluya. Y por eso queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Te invito a que tú también te exaltes en tu casa, donde quiera que tú estés. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Dios te salvo, Dios te salvo.
Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Dice así: La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas. Y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: Ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Una madre en crisis. ¿Te has estado alguna vez enfrentando una situación financiera muy difícil, imposible? Tenías un gran deseo de echar hacia adelante, pero una gran cantidad de deudas pesaban sobre ti, o no tenías los recursos para echar hacia adelante. En momentos de grandes crisis es fácil angustiarse y buscar soluciones rápidas en las personas y en los lugares menos indicados. Como en muchas familias de nuestro país, en Segunda de Reyes 4, el pasaje leído, encontramos una madre soltera con sus hijos enfrentando el peor momento de crisis. Su problema tenía varias vertientes. Su problema era uno familiar, porque su esposo acababa de morir. Su problema era económico, porque tenía deudas pendientes. Y no sabemos la cantidad de la deuda, ni el motivo de la misma, pero lo que sabemos es que ese problema tenía una vertiente social, porque sus hijos habían sido reclamados por aquella persona que le había prestado. Los reclamaba para ser esclavos. Según la información del ministerio Crown Ministry, ministerio que trabaja con las finanzas, el 80% de los estadounidenses no tienen un plan para manejar crisis, un plan financiero. Una de las cosas que ha revelado esta presente crisis que experimentamos es que estamos a un cheque de la quiebra. En muchos de nuestros hogares, solo el 39% de nosotros tiene suficiente dinero ahorrado para cubrir una emergencia que conlleve más de $1,000. Y 1 de cada 5 tiene más deuda que ahorro. Más deudas en sus tarjetas de crédito que ahorro en su cuenta de cheque en el banco. Desde una perspectiva general, entonces, la mayor parte del país necesita un milagro financiero. Y al igual que la viuda del relato, muchas de nuestras casas están divididas por madres solteras. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el 2017, de casi 12 millones de familias monoparentales con hijos menores de 18 años, más del 80% estaban encabezadas por madres solteras. La crianza es difícil, la crianza es un gran reto, pero cuando solo hay una persona cuidando un grupo de niños o un niño,
la tarea se hace mucho más difícil. Y en la historia vemos una madre llevando esta carga. Y yo te invito a prestar atención a lo que hizo ella en medio de su crisis y aprender sobre cómo Dios puede utilizar lo poco que nosotros podamos tener para Él glorificarse. ¿Sabes qué? Lo primero que hace esa mujer es buscar la ayuda adecuada. Esta madre supo a quién buscar en medio de su crisis. Ella va donde el profeta Eliseo y le suplica por ayuda. Y al hacer su pedido, reconoce que su marido había sido un hombre bueno, había sido un hombre fiel. Y le dice: profeta, tú conoces a mi esposo, tú no conocías a mi esposo porque él trabajó contigo y era un fiel servidor del Señor y tuyo. Y me encanta cómo el pastor Serafín Contreras lo describe como un hombre bueno, fiel, entregado, pero endeudado. Y así hay muchos hombres de Dios. Son buenos, son fieles, están entregados a la obra, pero endeudados. Tanto la muerte como las deudas son de las más grandes cargas que podemos enfrentar en la vida. Y esta madre no solo había perdido a su esposo, sino que estaba a punto de perder a sus hijos por la gran deuda que éste dejó al morir. Según la costumbre de la época, para saldar esa deuda, el acreedor podía llevarse como esclavo a sus 2 hijos. Pero al quitarle los hijos, significaba la pérdida de su único sostén. Por lo que entonces acude rápidamente a buscar ayuda. La ayuda de Dios representada en el profeta. Buscó el consejo del siervo de Dios al que su fallecido esposo le servía. Presta atención, no acudió rápidamente al banquero, al prestamista, ni al brujo, ni al espiritista, ni a falsas religiones de su época. Acudió a aquel que le podía ayudar, aquel que es todopoderoso. Bienaventurada es la madre que sabe dónde acudir en medio de su crisis. Bienaventurado es el varón, dice el Salmo 1, que no anda en consejos de malos, ni está en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en vez de escuchar el mal consejo, se deleita en el consejo de la palabra de Dios. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que en medio de la crisis, el mejor consejo lo podemos encontrar en la palabra, en lo que Dios ha dicho, en los principios que esa palabra nos brinda, porque son principios eternos, son principios que funcionan en todo lugar, cultura, época y tiempo. Son principios que nos van a ayudar a sacar de la crisis. En segundo lugar, esta mujer, en medio de su crisis, ¿sabes qué hizo? Encontró que parte de la respuesta a su situación estaba precisamente en su casa. El profeta Eliseo consideró su problema, porque ella va donde Eliseo, y Eliseo lo primero que le pregunta es: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué haré yo ante tu situación? Pero la segunda pregunta de Eliseo fue: ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y esta es una buena pregunta para las madres y los padres de hoy, mayormente para los que enfrentan una pérdida de empleo, para los que enfrentan un diagnóstico grave de salud, para los que experimentan un duelo, la pérdida de un ser querido. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Tienes un esposo que te quiere? ¿Posees suficiente comida para hoy? ¿Tienes dinero para esta semana? Esta madre no tenía nada de eso.
Por eso le responde, tu sierva ninguna cosa tiene. De primera instancia, yo no tengo nada. Yo estoy, como dicen aquí en Puerto Rico, en la pranga. Y cuando enfrentamos la pérdida, mayormente nos enfocamos en aquello que no tenemos. Y eso nos nubla el pensamiento. No podemos ver fácilmente la solución a nuestro problema. Aunque lo tengamos de frente, no lo podemos ver. Por eso es importante, en medio de la crisis, buscar ayuda externa. Buscar buena ayuda, ¿no? Consejería bíblica podría ayudar, consejería de un pastor, un líder espiritual, de una persona madura, de buen testimonio. Ayuda, porque la búsqueda de consejos nos puede llevar a ver nuestra problemática desde otro ángulo, desde otro punto de vista, de tal manera que entonces podamos considerar nuevas alternativas o soluciones a nuestra problemática. Si no buscamos la ayuda adecuada, podríamos hundirnos en nuestro caos personal, asumir una actitud de víctima. Ay, bendito, pobre de mí, no me ha llegado el cheque. Yo, mira cómo estoy, todo lo que me ha pasado. A otros le llega, a otros tienen unos recursos, pero yo no. Pero en medio del diálogo, aunque de primera intención ella dice, yo no tengo nada, pero dice, no, espérate, yo tengo algo, es poco. Ella reconoce que posee una vasija, de aceite. Y ese momento fue un momento crucial, muy importante, porque ella descubre que dentro de su situación crítica poseía algo. ¿Cuánto tiempo haces que no haces un inventario de lo que tienes, de tus bendiciones? Te enfocas en aquello que no tienes, pero yo te invito a que analices, evalúe, hagas un inventario. Te va a ayudar a redescubrir lo que tienes en tu casa, las habilidades que posees, las cosas materiales que estás ignorando tener, podrían ser la clave para salir de tu crisis. ¿Has considerado el apoyo de los familiares que tienes? Tal vez no cuentas con todo el apoyo de los familiares, pero sí con el apoyo y la ayuda de algunos. ¿Y qué hay de los contactos que tienes en tu iglesia, en tu comunidad, de tus conocidos? Son recursos que en ocasiones Dios podría utilizar para ayudarte a salir de la crisis. Pero tienes que ver más allá de lo negativo, más allá de la situación adversa que puedas experimentar hoy. La respuesta para aligerar tu carga puede estar precisamente ahí en tu casa, en tu hogar. Ahí están los elementos que Dios va a multiplicar o explotar para sacarte de la crisis. Y podrían ser, sí, tus habilidades, podrían ser, como dije, la ayuda de tus familiares. ¿Sabes qué? Esta mujer descubrió que además del poco aceite que tenía, descubrió que tenía la ayuda de sus hijos, la generosidad de sus vecinos y sobre todo tenía el poder de Dios con ella. Y al buscar consejo, nosotros podemos evaluar también nuestros recursos. Y en tercer lugar, esta madre descubre en medio de su crisis que el poder de Dios es grande. Y que Dios obra milagros cuando en fe permitimos que Dios use lo que nosotros tenemos para Él glorificarse. Ella prestó atención al mensaje de Eliseo y respondió en fe, siguió el consejo, porque en ocasiones oímos el consejo, pero no lo seguimos. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que actuar en fe. Y no solamente ella actuó sola, ella hizo partícipe a sus hijos en ese acto de fe. Al enviarlo a pedir vasijas prestadas, al pedir su ayuda para que le ayudaran a llenar cada una de ellas. Tenemos que envolver a nuestros hijos. Amén.
y pedirle que oren con nosotros y pedirle que nos ayuden a buscar soluciones y envolverlo en cada una de ellas. Ella cerró las puertas de su casa y al cerrar las puertas de la casa, Dios tomó lo que ella tenía y lo multiplicó. Ocurrió un milagro. El detalle de esa puerta cerrada es importante, porque hizo claro que el milagro no fue un truco, un espectáculo público, un truco del profeta que estuvo allí entonces presente y tal vez utilizó alguna magia. No, el profeta ni estaba allí. Fue un acto poderoso de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que suple y un Dios que se identifica con nuestras necesidades. Un Dios amoroso que satisface muchas veces nuestras necesidades en privado. Ella de un pequeño frasco, escucha bien, de un pequeño frasco de aceite llenó todos los envases que encontró. Solo después de llenar la última vasija fue que se detuvo el aceite. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios que nos suple y que obra maravillas y milagros. Pero es necesario nosotros actuar en fe. Porque la cantidad de bendición que ella recibió fue proporcional a su fe y a la cantidad de vasijas que consiguió. Fue proporcional a la diligencia de ella y de sus hijos en conseguir la mayor cantidad de vasijas. Luego que ocurre el milagro, ella vuelve donde el profeta. Y Eliseo le dice unas palabras que tú y yo tenemos que prestar mucha atención a ella. Él le dijo: mujer, ahora ve y vende el aceite y con la ganancia paga lo que debes. Y luego vive tú y tu familia. Lamentablemente, cuando nos llega el cheque que esperábamos, cuando nos llega la ayuda, ¿qué hacemos? Erróneamente gastamos y malgastamos lo que tenemos y decimos: no, después yo pago. No. Si recibes la bendición, procura pagar lo que debes. Eso es parte del buen testimonio del cristiano. Y uno de los principales principios cristianos es que paguemos toda deuda y demos a cada cual lo suyo. Aunque nos quede un poquito para nosotros, pero tenemos que pagar lo que debemos. Dios obró un milagro con una pequeña vasija de aceite en las manos de una mujer que creyó y actuó. Y ella entonces cumplió con su deber y vivió luego con el resto que quedó. ¿Cuánto quedó? No lo sabemos. Pero yo sé y estoy seguro que sus hijos fueron clave. Ahora los tenía con ella, ahora ellos podían trabajar el terreno. Ella con su equipo podía entonces echar adelante como familia. En las Escrituras vemos varios ejemplos de grandes cosas que Dios hizo cuando las personas pusieron algo que parecía muy poco humanamente hablando. Cuando ellos pusieron lo que tenían en sus manos, Dios se glorificó. ¿Recuerdas a Moisés? Una rústica vara de pastor en sus manos fue clave para él dividir el Mar Rojo. El almuerzo de un muchacho. Los discípulos decían: ¿qué es esto para tanta gente que tiene hambre? Pero ese almuerzo, esos 3 panes y 2 pescados, sirvieron para alimentar toda una multitud. Algo pequeño, pero en las manos de Dios se convirtió en algo grande. La onda de David, de un pastor,
con la que tiraba piedra a los lobos, a los osos, sirvió en las manos de Dios para derribar el gigante Goliat. No menosprecies lo que puedas tener en tu casa. No menosprecies lo que Dios ponga en tus manos. En medio de tu crisis, Dios puede utilizar lo poco que tienes para él glorificarse. Solo tienes que, como la viuda, saber a quién acudir a buscar consejo. Segundo, hacer un inventario de tus recursos y ver con lo que cuenta. Y luego actuar en fe y en obediencia a esa palabra. Esta madre vio que la provisión de Dios fue tan grande que su fe y su disposición a obedecer lograron resultados. Tengamos cuidado de no limitar las bendiciones de Dios por falta de fe y obediencia. Dios es capaz de dar mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos. Te invito a orar. Recuerda que la mayor deuda que nosotros tenemos es con Dios. Esa deuda tú y yo somos incapaces de pagarla. Pero por la gracia de Dios, por su gran amor, Jesucristo la pagó por nosotros. Solo tenemos que ir donde Él y reclamar y pedir ese regalo a través de la fe y del arrepentimiento. Te invito a que le des a Dios una oportunidad en tu vida y dejes que transforme y cambie tu vida por entero. Ora conmigo. Padre, delante de ti estoy. En medio de mi situación, de mi crisis, en medio de las adversidades que afronto, te pido, Dios, que sobre todo vengas a mi corazón y tomes el control de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y confieso que solo tú y solo confiando en ti puedo tener vida eterna y vida con Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.